Vamos a pedirle, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Señor, te estamos muy agradecidos por la oportunidad que tú nos das de vivir este día. Sabemos, Dios, que es el plan, que lo vivamos para ti, que todo lo que finalmente hagamos el día de hoy sea para tu gloria, para tu honra, Dios, y para testimonio tuyo. Danos la gracia esta mañana, Dios, de apropiar la enseñanza que hoy vamos a comenzar y sobre todo, Padre, poder ver el amor que tienes por cada uno de nosotros al buscar la transformación profunda de nuestro corazón y de nuestra vida, de nuestra mente, Señor. Danos la gracia a través de esta enseñanza de permitirte transformar nuestras ideas, nuestros pensamientos en relación con lo que siempre hemos creído y que tú sabes, Dios, que está mal. Bendice ahora este tiempo, que sea de una gran bendición para todos nosotros. Guíanos, Señor, y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a continuar con este famosísimo Sermón del Monte. La semana pasada terminamos ya el tema de la infidelidad. Pues hablando de la última y más importante fidelidad que debemos guardar, que es la fidelidad a Dios, en nuestro amor hacia Él, en nuestro compromiso de fidelidad con Él. Y pues hoy vamos a continuar hablando del tema que sigue, que Jesús menciona en este pasaje, que está en Mateo 5, del 33 al, creo que es 36, permítanme tantito. 37. Mateo 5 del 33 al 37. Si lo quieres leer, por favor, Enrique. Si lo quieres leer dos veces, por favor. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Pensé que con el permiso que te había dado ya podías tener acceso al micrófono. Ya, ahora sí, ya. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otra vez, por favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Una de las cosas que nos debe, bueno, de las premisas de las que debemos partir o dar por hecho, es que el Señor, todos los temas que el Señor Jesucristo tocó eran de una trascendencia fundamental en la vida de los creyentes. Hay que recordar que el Sermón del Monte está dirigido a los creyentes, es para los creyentes, para los discípulos de Jesús, para los apóstoles, pero también hay que recordar que había una multitud escuchándolo. Una multitud es la escena de la multiplicación de los panes, más, tal vez más de 5,000 personas escuchándolo.
Y todos los temas que él tocó en relación con eh, el corazón, que a final de cuentas este es el tema fundamental. Venimos de las bienaventuranzas, venimos de esta realidad que Jesús establece como la justicia que tiene que ser mayor que la de los fariseos para poder entrar en el reino de Dios, que se refiere básicamente a la condición del corazón y no tanto a la condición de la conducta o a las actitudes o a las costumbres de la conducta. No. Y Jesús va directo al corazón. Él, Dios entiende que el problema y el fundamento de los conflictos y la corrupción de los seres humanos está en el corazón. Por eso, Él, cuando en el 5:20 de Mateo, dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos, habla de la transformación del corazón y habla fundamentalmente de las intenciones del corazón, porque no vamos a ser juzgados exclusivamente por nuestros actos, sino vamos a ser juzgados básicamente por las intenciones del corazón. Así que bueno, el principio del cual se desprende toda esta sección del Sermón del Monte está en Mateo 5:20. Por favor, Enrique, si lo quieres leer. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es. Y también dice que al adentrarse en esta raíz de la problemática humana, Dios anhela cambiar nuestro corazón, anhela implantar, como dice Santiago, la palabra, los principios, los mandamientos de Dios. Pero una de las cosas fundamentales en las enseñanzas de Jesús es que Él iba a la esencia profunda de los mandamientos y así los enseñó. Una de las características que manifiestan o una de las actitudes que manifiestan más profundamente la corrupción humana es el tratar de olvidar el corazón para conducirse solamente con buena conducta y dejar la condición del corazón abandonada a la propia corrupción. Esto es una tendencia. Finalmente los religiosos así es como actúan. Cambian sus conductas, pero no permiten que Dios cambie sus corazones. Y después de este versículo del 5:20, Jesús habla de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, pero se va específicamente a las intenciones del corazón. Y también lo que ahora vamos a compartir tiene su verdadera interpretación y su verdadero fondo, su verdadera esencia en lo que Jesús plantea, dando el sentido profundo y real de los principios y de los mandamientos de Dios. El hombre religioso, como los fariseos del tiempo de Jesús, se enfocaban más en la conducta que en el corazón. Y nadie va a ser juzgado solamente por su conducta, sino por lo que hay en su corazón. Jesús ha ido presentando el sentido profundo y verdadero de lo que un creyente necesita establecer en su mente y su corazón, los principios y verdades que necesitan ser implantados y desarrollados en cada uno. Mientras estamos en este transcurso de este proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros. O sea, lo que Dios anhela, lo que Jesús anhela, al mostrarnos la esencia y la profundidad de los mandamientos de Dios, es que esto sea establecido en nuestro corazón y todo lo demás que batalla contra esto sea desalojado de nuestro corazón. Por eso habla de las intenciones.
Jesús continúa enfocándose en este pasaje en el corazón y sus verdaderas intenciones. Y eso es lo que nos lleva ahora al tema que sigue. Este tema de los juramentos que pareciera como solamente decir, pues no jures, está prohibido. Pero en realidad la esencia de lo que Jesús está planteando aquí es mucho más profunda, porque es solamente el pensar toda la problemática y los conflictos y la injusticia que se pueden cometer por el acto del engaño, el acto del fraude, el acto de la mentira, el acto de la deshonestidad, el acto de la difamación, el acto de jurar en vano, el acto de levantar un falso hacia el prójimo, tiene implicaciones muy profundas en el corazón humano. Como todo pecado, afecta la mente, el corazón, el espíritu, el alma. Y Jesús está yéndose a fondo en este pasaje para hablar de un tema realmente importante. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Y qué implica lo que sale de nuestra boca? Jesús ha ido presentando el sentido profundo y verdadero de lo que un creyente necesita establecer en su mente y su corazón, los principios y verdades que necesitan ser implantados y desarrollados en cada uno de nosotros. Jesús continúa enfocándose en el corazón y ahora Jesús va a referirse a una de las manifestaciones más evidentes de que el hombre es un ser caído, de que el hombre está afectado por la corrupción, un ser que busca y usa y utiliza la corrupción y el engaño como parte importante de la estructura de su carácter. Creo que no hay una manifestación tal vez más clara de la diferencia entre la justicia de los fariseos y la justicia mayor que la de los fariseos que este tema. Esta enseñanza va a cambiar por completo la idea y la percepción que tenemos de, de cierta costumbre a la que solemos recurrir sin entender el fondo y la realidad que refleja en aquellos que la utilizan. Las acusaciones y declaraciones de Jesús ante lo que había en el corazón de los fariseos y lo que trágicamente enseñaban a su pueblo, siempre fue el centro de los argumentos de Jesús por la conducta religiosa de estos hombres. O sea, él se centró en poderlos enfrentar, en poderlos eh, colocar en la realidad de su condición como, y lo voy a decir, es una palabra muy fuerte, como verdaderos hipócritas. Esto era, realmente fue, ellos tenían una influencia y un impacto muy grande en el pueblo. Y si ellos enseñaban algo equivocado, el pueblo los iba a seguir y Jesús lo supo. Es como ahora las religiones que la gente sigue a los líderes religiosos pensando que realmente poseen la verdad, que realmente practican la verdad, que realmente viven como dicen que se debe vivir, pero en realidad no. Y ese es el fondo de lo que Jesús está planteando aquí, porque el daño, ya no te digo el daño social, ya no te digo el daño cultural, ya no te digo el daño en los entornos de todas estas personas que eran influidas por estas enseñanzas equivocadas, sino en el propio corazón de los fariseos. Pero nunca, o sea, solamente ves a Nicodemo, a, creo que es Gamaliel, y fariseos que finalmente se convirtieron, porque eran personas que buscaron la verdad. Pero Jesús confronta a los religiosos porque estaban enseñando
a aplicar un recurso que mantenía a la gente hundida en el pecado. Vamos a leer Mateo 23 del 13 al 16, por favor. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ahora del 23 al 27, por favor, de ese mismo capítulo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estas declaraciones de Jesús son verdaderamente, fuertes, directas, eh, que quien realmente las escuchó de la boca de Jesús en el momento en el que él las declaró, siendo fariseo, evidentemente que tenía dos opciones: o se quebrantaba y reconocía que realmente su vida no era lo que, en su corazón no estaba en la condición correcta, o se enfurecían contra Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Algunos, en lugar de reaccionar a favor de esta confrontación y de la realidad de su propio corazón, se enfurecieron. Y esa fue la razón por la que, una de las razones por las cuales crucificaron a Jesús. La hipocresía, híjole, es que esa palabra es muy fuerte. La hipocresía sistemática de los fariseos, por supuesto que llegó a influir y a afectar en la reputación, en la veracidad y en la integridad en sus compromisos, porque ellos trataban de dar credibilidad y de sustentar sus promesas con juramentos, y manifestaban precisamente la profunda problemática de su corazón y un conflicto interno, porque voy a empezar con el tema. Aquí es donde vamos a entrar en el tema. Porque si alguien necesita de un juramento para ser creído, ya está en problemas. Ya está en problemas. Ese es el centro del tema. Y sobre esto vamos a platicar y a compartir durante todo el tiempo que nos lleve
el profundizar en este tema. Las palabras de los fariseos expresaban una cosa, pero sus intenciones verdaderas las reservaban porque vivían una doble vida. Eran maestros en manejarse entre la apariencia pública y la realidad de su vida privada. Y sabes, esto es algo que nosotros necesitamos asentar en nuestro corazón. Hablamos de la fidelidad de Dios, la integridad, la congruencia, la transparencia del corazón de Dios. Y volviendo a la esencia de la enseñanza, nuestra vida necesita ser tan auténtica y nuestro testimonio necesita ser tan verdadero que no necesitemos de juramentos para que la gente nos crea. Por eso el fondo de esta enseñanza es que si alguien necesita de juramentos para ser creído, entonces hay problemas. Lo que el Señor Jesucristo plantea aquí no es una mera exhortación a ser honestos. Este principio se entiende como un llamado a desarrollar un carácter. Fíjate, este es el centro, el meollo de este tema. El desarrollo de un carácter tan confiable y tan transparente que haga innecesario el recurso de las garantías con juramentos de palabra. Ese es realmente el fondo de lo que estamos estudiando, de lo que Jesús está diciendo. No es el simple hecho de decir, no jures, ¿no? No es centrarse en, en este carácter que Dios desea desarrollar en nosotros, tan íntegro, tan veraz, tan verdadero, que no necesite de un juramento cuando dice algo. Y en este pasaje Jesús también establece algo, una realidad muy importante. Los fariseos tenían no solamente esta doble vida, sino que también asignaban a ciertos ámbitos de su vida la santidad y la relación con Dios, pero otros ámbitos que no estaban bajo la supervisión de Dios. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo me levanto en la mañana, me pongo a orar, me pongo a leer, eh, me pongo a meditar, le encargo a Dios mi día y me salgo y se me olvida que Dios está en todos lados. Y llego a mi trabajo y entonces empiezo a hacer cosas como si Dios no me viera, como si Dios no estuviera ahí, como si Dios no tuviera que ver con todo lo demás de mi vida, sino solamente en el momento en el que me levanto en la mañana y tengo mi tiempo devocional con Él. Y entonces es como si al salir de mi casa Jesús se quedara ahí. Y eso es lo que hacían los fariseos también. Y eso es lo que enseñaban los fariseos. Por eso esta enseñanza va mucho más allá de lo que aparentemente se ve. No es una mera exhortación a ser honestos. Es entender la realidad de que Dios está en todos lados, en que la vida y la relación que tenemos con Dios necesariamente debe transformar nuestro corazón para que impacte todas las áreas de nuestra vida, no solamente algunas, que todas sean permeadas por las enseñanzas y los principios y la gracia y el amor y la dirección de Dios. En todos los momentos, hasta en el metro, la micro, en la calle, en el parque, en el coche, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. No hay algo
y lo vamos a ver más adelante a profundidad, no hay un ámbito en la vida de un creyente y en la vida de un incrédulo en el que Dios no esté ahí. Esta es la realidad. En el sentido más profundo, la declaración de Jesús no es sobre el comportamiento correcto del ser humano, sino sobre el efecto de aquello que hablamos, porque las palabras tienen un impacto que no podemos medir. Vamos a Proverbios 18:20, porque lo que hablamos lo acabamos creyendo. Esto es, de verdad es impresionante. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Otra vez, por favor, Enrique. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Fíjate qué impresionante. De lo que decimos nos alimentamos. Cuando Jesús dijo que del corazón, de la abundancia del corazón hablará la boca, hay un efecto como de retroalimentación en lo que sale del corazón por la boca y en lo que la boca dice que regresa al corazón. ¿Cuántas veces hemos pensado muchas cosas, hemos planeado muchas cosas, pero cuando las aterrizas hablándolas, terminan asentándose en tu corazón? ¿Cuántos planes y cuántas cosas has pensado hacer, pero cuando las hablas, se van construyendo en tu corazón? Tu corazón se va moldeando por aquello que tú dices, por aquello que tú hablas, porque al hablar se asienta lo que hay en tu imaginación, como que es el efecto este de aterrizar lo que está solamente en ideas. Y al aterrizarlo a través de las palabras, entonces cae al corazón. Y entonces se vuelve ya una estructura. Así que cuando Jesús dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, y luego dice, pero yo os digo, no está simplemente corrigiendo este cambio de moral de su época, o no está solamente ajustando una regla de conducta. En el fondo está haciendo algo que debemos tomar mucho en cuenta. Está estableciendo que no hay situaciones en las que Dios no tenga que ver. Siempre ha existido la tendencia del hombre de tratar de dejar fuera de su relación con Dios algunos aspectos y algunas áreas de su vida. Siempre ha sucedido. El sentido profundo de este pasaje es darnos cuenta de que la forma en la que hablamos tiene un impacto y nos hace relacionarnos con, a lo mejor va a sonar medio raro, relacionarnos con la realidad objetiva que vivimos. Es decir, cuando él dice, porque en este mismo pasaje de Mateo 5 que estamos estudiando, cuando él dice que porque lo que es más de esto, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Habla precisamente de estas declaraciones que están de más y que solamente llevan a la persona a hablar cosas que ya no tienen sentido. El principio profundo de este pasaje es darnos cuenta de que la forma en la que hablamos tiene un impacto y nos hace relacionarnos con la realidad. ¿Esto qué significa? Que lo que tiene que ver con lo que nosotros hablamos y decimos en respecto a la realidad es correcto, pero lo que viene después ya no.
porque son palabras de más, porque son interpretaciones personales, porque se involucra el egoísmo, se involucra la codicia, se involucra la voluntad personal y se pierde esta relación objetiva con la realidad. Por eso Jesús dice que lo que va más allá de decir sí, sí o no, no, que más adelante vamos a ver lo que significan estos dos, esta doble afirmación y esta doble negación, es, ya no es algo que sea de bendición. Es decir, la integridad del carácter de una persona solamente necesita decir sí, sí o no, no, para ser creído. No una lluvia de palabras y de ideas y de tratar de convencer y de jurar por esto y de jurar por lo otro. Yo recuerdo, ahora que estaba preparando el estudio, de verdad me impresionó porque constantemente Dios me traía a la mente la relación que yo tuve con un socio de trabajo. Estábamos pasando por una situación económica complicada y llegó un contrato bastante bueno eh, en aquel momento, pero llegó a través de mí. Entonces, esta persona solía tener la eh, costumbre de manejar el dinero, de ser el que movía el dinero. Y entonces, un día cuando abrimos la cuenta del banco, cuando recibimos el primer anticipo, me suplicó que tuviéramos la firma mancomunada. Y yo quería tener el manejo del dinero. Y recuerdo que ese día que estábamos ahí, me dijo, la verdad, todavía lo tengo grabadísimo en mi mente. Me dijo, te juro por mis hijos que todo va a estar bien. Todavía lo tengo grabado en mi mente. Fue algo que él dijo que me impresionó. Te juro por mis hijos. Y tenía dos hijos, un hombre y una mujer. ¿Y sabes cuál es el fin de la historia? Mentiras, fraude. Nunca respetó lo que dijo, nunca cumplió lo que prometió, pero involucró la vida de sus hijos. Y de eso es lo que está hablando Jesús. A eso se refiere. Y de lo que hablamos realmente se asienta en nuestro corazón. Vamos a Proverbios 21-23, por favor, Enrique. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 15:4, por favor, Enrique. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y Mateo 12:37, por favor. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es. ¿Los quieres volver a leer los tres, por favor? Proverbios 21-23, Proverbios 15:4. 21, 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Fíjate, aquí Dios está hablando del efecto de lo que decimos, de lo que hablamos. Y en el contexto de este pasaje está involucrado el carácter de un creyente. Y en el establecimiento de los principios, algunos comentaristas eh, dicen que este sermón del monte, en este sermón del monte están establecidos los principios del reino de Dios en el milenio. O sea, ahí están establecidos estos principios. Algunos comentaristas creen que el sermón del monte es eso, el establecimiento de los principios del reino de Dios. Y aquí la palabra hablaba, aquí lo que Jesús establece es que lo que hablamos tiene que ser congruente con la realidad, sin necesidad de que haya mediadores, sin necesidad de que haya fórmulas, sin necesidad de que haya apoyos externos ni garantías a través de pactos o a través de dichos, precisamente porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que en la época de Jesús, los líderes religiosos, los escribas y maestros de la ley, habían desarrollado todo un sistema de normas y reglas tan enredado, tan lleno de trucos, que les permitía hacer promesas y luego romperlas sin pensar que estaban desobedeciendo a Dios. O sea, realmente este es el fondo de la conducta de los fariseos. Y eso es lo que enseñaban, que si jurabas por unas cosas, entonces tenías forzosamente que cumplirlo. Pero si jurabas por otras, no estabas realmente comprometido a hacerlo. Y estos principios de los juramentos están establecidos desde el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico 19:12, por favor, Enrique. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otra vez, por favor. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así es. Y vamos a Números 32, por favor. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y vamos también a Deuteronomio 23, del 21 al 23, por favor. 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Fíjate qué impresionante la forma en la que Dios dice, si vas a prometer y Ujú. vas a involucrar mi nombre, entonces tienes que cumplirlo. Y si no, mejor no prometas.
Y sabes, creo que una de las cosas que más respaldan la palabra de una persona, la reputación de una persona, el buen nombre de una persona, es precisamente esto, no prometer lo que no puede cumplir. Es mejor que no prometas, dice Dios, a que si prometes, te arriesgues a no cumplir. Y sabes, a los fariseos precisamente tomaron estos pasajes como para hacer una división y decir, bueno, si juramos por Dios, entonces sí tenemos que cumplir. Pero si juramos por la tierra, si juramos por Jerusalén, si juramos por nuestra cabeza, entonces podemos dejar de cumplirlo y no pasa nada. Como excluyendo a Dios del compromiso que se está estableciendo o del juramento que se está estableciendo, como si Dios no escuchara lo que es la mente, de verdad, la mente de los seres humanos, especialmente de los que no conocen a Dios, es tan engañosa, tan tramposa. O sea, la idea de que, bueno, sí, Dios, si juras por Dios, entonces pues no tienes salida, lo tienes que hacer. Pero jura mejor por la tierra, o jura mejor por el cielo, o jura mejor por la cabeza, porque pues ahí sí no pasa nada, puedes dejar de cumplir y no pasa nada. Y sabes, cuando Dios estableció estos principios si lo piensas bien, o sea, si llegamos al punto de pensar la profundidad de esta enseñanza es, evidentemente que los juramentos se dan. O sea, cuando tú das un testimonio en un juzgado, tienes que jurar decir la verdad. Y en Estados Unidos se jura decir la verdad sobre la Biblia. O sea, sí, evidente, Jesús habló sobre juramento, Pablo hizo un juramento, Dios mismo hizo un juramento. Por supuesto, pero por qué tendríamos que hacer un juramento? ¿Por qué se hace un juramento en una corte, en un juicio? Porque se duda de la integridad de la persona y porque se duda de, 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 de lo que de las personas, del medio en el que nos movemos. ¿Por qué necesitaría un creyente que dice la verdad, que se maneja con la verdad? ¿Por qué tendría que jurar? Pues no es porque él necesite decir la verdad porque la dice. Necesita jurar porque los demás piensan que es el único medio que lo puede forzar a decir la verdad. Y eso lo único que refleja es la condición en la que el ser humano vive en este mundo, dudando de todo. ¿Sabes? Yo creo que por eso a veces nos cuesta tanto trabajo creer en Dios, porque nunca hemos conocido a alguien como Él, que sea íntegro, que sea veraz, que siempre cumpla lo que promete. Y Dios quiere desarrollar ese carácter en ti y en mí, para que no sea necesario jurar, para que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Se refiere a que cuando en el Antiguo Testamento, especialmente Dios hacía esto, hacía una doble afirmación, era prácticamente un juramento. Por eso Jesús dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. No necesitas más. Y cuando tú llegas a ese momento, por el trabajo que Dios va haciendo en tu vida de ser verdadero, de ser veraz, de no mentir, de no engañar, de no tratar de sacar ventaja con argumentos, inclusive, como les decía, con este asunto de mi ex socio, jurar por sus hijos, por la vida de sus hijos. Perdón, qué bueno que no tiene el poder sobre la vida de sus hijos, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Y ese es el punto importante. Jesús lo que está haciendo es llegar al propósito inicial. Tú sabes que, o sea, te puedes imaginar que en el Edén
Antes de la caída no había ni mentira, ni necesidad de juramentos, ni porque no había pecado. Entonces ahora lo que Jesús está diciendo, tenemos que regresar a esa condición. Cuando él habló del matrimonio, cuando habló del divorcio, utilizó una frase que a mí en lo personal me ha impactado siempre. O sea, si quieres realmente entender la realidad del proyecto de Dios, vete al principio. Vete a las condiciones en las que Dios creó al hombre. Y vas a poder entender, y al comparar lo que se vive hoy y la condición del hombre de hoy, vas a entender lo que pasó cuando él pecó. Vas a entender lo que pasa en el corazón humano por la herencia de maldad que recibimos, por la herencia de corrupción natural que hay en el corazón humano. Jesús dice, mas al principio no fue así. Y él se regresa a los principios del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los principios fundamentales del desarrollo de una relación matrimonial feliz. De ahí se derivan todos los demás. Pero regresar a la condición del Edén, cuando el hombre no tenía esta posibilidad de mentir. O sea, lo que salía de su boca era solamente la verdad. Lo que salía de la boca de Eva era solamente la verdad. Se relacionaron en la verdad. Se relacionaron con Dios en la verdad. No había necesidad de un juramento. Y eso es lo que Jesús dice. No necesitas jurar cuando la integridad de tu carácter te respalda. No necesitas jurar para hacerle pensar a la gente la verdad. O sea, realmente tu buen nombre, tu reputación, tu fama, si es que podemos hablar de fama, debe estar respaldada solamente por lo que dices. No necesitas ir más allá. Pero para eso, Dios tiene que cambiar tu corazón. Dios tiene que llegar hasta el fondo y desarraigar los recursos equivocados y las trampas y los engaños porque hemos aprendido que el engaño es un recurso para obtener lo que queremos. Y el juramento va implícito en la trampa. Así que finalmente crearon una lista de reglas que estos fariseos aplicaron a sus vidas y lo más trágico de todo, así lo enseñaron. Si hacías una promesa usando directamente el nombre de Dios, estabas obligado a cumplirla a la fuerza. Pero si hacías una promesa jurando por otras cosas, como el cielo, la tierra o cualquier otro objeto, los líderes, los fariseos enseñaban que ese juramento no tenía valor real, por lo que lo podías romper sin problemas y actuar en contra de Dios como si no pasara nada. Y todos estos trucos y recursos equivocados que Jesús condena, no solo aquí, sino más extensamente en Mateo 23, del 16 al 22, que vamos a leer ahorita, todos estos trucos y recursos permitía a las personas dar la impresión de un compromiso solemne, de una garantía segura, porque no solamente se quedaba en el ámbito de la relación con Dios. Imagínate, por algo Jesús está hablando de esto, principalmente en la relación con Dios, pero también en todos los arreglos, las asociaciones comerciales, las alianzas políticas, las promesas personales. Cuando yo pienso en esto, yo digo, híjole, qué bárbaro. El matrimonio. El matrimonio es un pacto. El matrimonio está basado en juramentos, en promesas. ¿Te das cuenta de la trascendencia?
Y hacían estos trucos y este efecto de parecer que sí, pero en realidad la intención era que no, mientras se reservaban secretamente el derecho, su derecho personal de romper su palabra sin incurrir en un pecado. Era una manipulación calculada, premeditada. O sea, es que es impresionante de veras. Y yo, volviendo al ejemplo de mi ex socio, ¿tú crees que él no sabía en su corazón que no iba a respetar lo que me estaba diciendo? Por supuesto que lo sabía. Lo único que quería era el control sobre el dinero. Por supuesto que lo sabía. Él sabía que me iba a engañar, él sabía que me iba a robar, él sabía todo, ya lo tenía en su corazón. Lo único que quería era lograr algo, echar mano de un recurso para hacerme caer en lo que él quería que yo cayera. Y caí, porque me juró por la vida de sus hijos. O sea, vamos a leer Mateo 23 del 16 al 22, por favor. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres volver a leer, por favor, Enrique? Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así es. Lo que Jesús está declarando aquí es, por lo que quieras jurar, involucra a Dios. Por lo que quieras comprometerte, está Dios ahí. Así que no pienses que el jurar te va o el comprometerte con un juramento lo puedes manipular o cambiar, porque en todo está Dios. No es que unas cosas puedas cumplir y otras no, que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Sabes? Es que es impresionante, se trataba de una manipulación calculada, este lenguaje que creaba y sostenía la diferencia entre estos dos ámbitos, en el que sí estaba Dios y en el que no estaba Dios. En la mente de estos maestros existían escenarios o entornos sagrados donde Dios habitaba y entornos no sagrados, o lo que llamamos seculares, como el cielo físico, como la tierra material, la propia anatomía humana o la vida humana, en las cuales Dios supuestamente estaba ausente, desconectando, desconectado o en las que no tenía que ver. Y el mejor ejemplo de la justicia que es mayor que la de los fariseos
es esta. Es este tema que Jesús está tocando. La hipocresía, la deshonestidad, la falta de palabra, el engaño, la evasión del compromiso, mientras se mantenía una imagen de personas religiosas irreprensibles. Ellos en su corazón tenían una otra intención y tenían otros motivos. Este es el mejor ejemplo de la justicia de los fariseos. Jesús se va contra toda esta red de trucos y de engaños y desmantela directamente estas trampas y recursos. Jesús no está aboliendo ni está contradiciendo la ley, esa ley original o el mandamiento, sino llevándola a la perfecta armonía con su declaración de Mateo 5:17, de que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos a leer Mateo 5:17, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Otra vez, por favor, Enrique. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así es. Cuando Jesús plantea esta limitación, esta, esta prohibición tajantemente de estos juramentos tramposos y evasivos, Jesús está eliminando las formas de engaño permitidas por la tradición legalista de los fariseos y de todo lo que ellos enseñaban, haciendo ver que cualquier intento de evadir un juramento o de la declaración de sus palabras, mientras se aparenta cumplirlo, va en contra del nombre de Dios y afecta el corazón humano. Jesús ataca y desmantela directamente estas trampas y estos recursos. Así es. Y lo que Jesús está planteando es el desarrollo de este carácter que respalda el sí y el no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Toda la palabrería que pudiéramos usar para convencer a alguien de que estamos diciendo la verdad o de que vamos a cumplir lo que prometemos, está de más. El sí sea sí y el no sea no. Y si tenemos que buscar un recurso para poder sostener nuestra credibilidad, es que nuestro carácter está en riesgo. Y eso es algo que tenemos que pensar. Y ese carácter es lo que Jesús quiere construir. Su carácter en nosotros. No por la cantidad de palabras que tú puedas decir acerca de algo que has prometido hacer o que quieres conseguir, vas a ser más creíble o vas a lograr más. No, al contrario. Esto, en estricto sentido, hace que seas menos confiable. Esto es realmente lo que Jesús está diciendo. Vuelve al fondo del tema, la integridad del corazón, el contacto con la verdad, el establecimiento de la verdad en tu corazón con la realidad de tu entorno. Y volvemos al punto. No es que Jesús esté prohibiendo jurar, porque él mismo estuvo bajo juramento. Pablo tuvo que jurar. Eh, en fin, el tener que jurar solamente demuestra que el mundo que te rodea está acostumbrado a que le mientan y miente.
cuando necesitas jurar para que te crea. Y también refleja que quien sin necesidad de jurar, jura, es una persona de la que habría que tener reservas. Así que bueno, ¿qué es lo que Jesús está buscando aquí? En- que abramos los ojos a esta realidad. No necesitamos juramentos para que nos crean. Y el día que tengas que jurar, cumple lo que prometes. A lo mejor te toca ir a un juicio, a lo mejor eres testigo en un proceso judicial y tendrás que jurar para que te crean. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que llegamos a la introducción de este tema. Todavía hay mucho más que comentar, pero es importante que nosotros podamos ver con toda claridad el carácter que Jesús quiere construir en nosotros, de tal manera que seamos totalmente creíbles, veraces, íntegros, sin necesidad de garantías para que nuestra palabra sea creída. Pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No. Bueno, pues vamos a dar gracias. Ángel, si quieres dar gracias, por favor. Sí, claro. Señor Dios, pues te damos gracias, Dios, por la predicación de esta mañana. Señor, te damos gracias por la vida de Jorge, Dios, que pues te rogamos que sigas guiando y guardando en todos sus caminos y en cada enseñanza, Dios, síguelo usando, Dios, ahorita que estamos pues estudiando estos pasajes, Dios, para que a su vez, Señor, pues tú puedas hablar claramente a nuestras vidas, Dios. De hecho, pues te pedimos mucho por ello, Dios. Dinos las cosas que nos quieres decir, Dios, a través de la predicación y a través de cada tiempo que tenemos contigo, Señor. Y Padre, pues te pedimos en esta predicación en especial, Señor, pues por nuestras palabras, Dios, por nuestros compromisos, Dios, ahora que pues entendemos, Dios, la fuerza que nuestras palabras tienen, lo que ellas implican con las personas que nos rodean, contigo, Señor. Y Padre, pues te queremos pedir, Señor, que nos hagas confiables como tú lo eres, Dios, que no tengamos, Señor, que recurrir, Dios, a los juramentos, Dios, que nuestra vida sea de tal manera delante de las otras personas, Señor, pues que sepan, Dios, que cumpliremos lo que hemos dicho, Dios, pero Padre, pues no por nosotros, Dios, no pensando en sí en nosotros, Dios, sino pues pensando en ti, Señor, en, en el mensaje que nuestras vidas mandan sobre ti y a las personas a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos por todas estas cosas y te las agradecemos en el nombre del Señor Jesús, Dios. Amén. Amén. Bueno, pues creo que tenemos tarea y espero que en el transcurso de este tema que vayamos compartiendo, pues Dios vaya haciéndonos ver eh, lo precioso que es vivir siendo creíbles, teniendo palabra. Y podremos ir entendiendo lo que Jesús nos explica al decir, no tienes más que decir sí o decir no, nada más. No tienes que ir más lejos ni buscar más recursos para que tú seas una persona creíble. Y ese es realmente el trabajo más, uno de los trabajos más hermosos en el corazón del ser humano, poder ser creíble, veraz, como lo es Dios. Bueno, pues me despido. Nos vemos
la semana que viene. Lourdes y Enrique, que Dios los bendiga. María Elena, Javier, Patti, Georgina, Blanquita, los Álvarez Vega, Marisol allá en Chiapas, Enrique y Gloria, gracias. Crisi, Ale y Omar, saludos, que Dios los bendiga. Poli, que Dios te bendiga, saludos. Allá en Morelia, saludos a todos. Gaby y Gilda, Gesa, que Dios te bendiga. Dolores y Mario, Pilar Basilio, Silvia Gómez, saludos Silvia, que Dios te bendiga. Carlos Bernardo, que Dios los bendiga. Silvia Fuentes, Vicky, saludos, gusto en verte. Carlos González, saludos. Anita, Mati, que Dios te bendiga. Cuídate. Antonio Herrera, saludos. Ángel, que Dios te bendiga, gracias. Klaus Camarillo, Lorena. Jacqueline, gusto en verte de nuevo, que Dios te bendiga. Los Alarcón, Marichuy, que Dios te bendiga. Los Silveira, Víctor Serrano, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que anda por allá por Atlanta, creo. Un iPhone que anda por ahí, Rocío Silva. Un Galaxy A32, Gaby, mi cuñada, que Dios te bendiga, Gaby. Diana Rosa Santos, Norberto Nieto, Jorge Parra, saludos, tocayo. Mi concuña en Aguascalientes, Marta Soriano, un CCR CDMX, Viridiana Olalde, familia Escalante, Jessy, César Delgadillo, saludos César, Santiago Padilla Olalde, saludos Santiago, Normita Hernández, que Dios te bendiga, saludos Blanca, Clarisa, Janet, Vic Reyes, Gregorio Subieta, saludos Gregorio, que Dios te bendiga, María Berenice, y bueno, a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, primero Dios, si Él no opina lo contrario. Y si opina lo contrario, los espero en el cielo. Que Dios los bendiga, les recuerdo sus ofrendas, cuídense y nos dejamos de ver en 3,